no se hagan bolas. En el fútbol europeo solamente hay dos clases de equipos. Se dividen entre aquellos que alguna vez ganaron la Champions League, y son 23, y todos los demás. Ahora, entre todos los demás, ¿quiénes son los equipos más grandes que jamás han podido ganar la Champions League? Anderlecht es, primates y primatas, uno de los 10 clubes más grandes en la historia de los que nunca ganaron la Champions League. ¿Qué? ¿Qué diablos hace aquí el Anderlecht? Este canal está en decadencia, quémenlo. Momento, tengo cómo explicarlo. Hoy en día, ciertamente, Anderlecht ya es un muerto hasta en las tinieblas de la Liga Belga. No sale campeón desde 2017. Nunca en toda su historia le había pasado algo así. 8 temporadas sin ser campeón. Sin embargo, si de historia y solera hablamos, cuéntenle. Anderlecht ganó una Europa League. Ganó 2 copas europeas de campeones de copa, lo que le clasificó 2 veces a jugar la Supercopa contra el ganador de la Champions League. Y en ambas, Anderlecht dio la campanada para vencer al Bayern Múnich y al Liverpool. ¿Ya los estoy convenciendo? Ok, me da igual. El Anderlecht compitió 2 veces hasta semifinales en la Champions League, ediciones 1982 y 1986. Llegó en total a disputar 4 finales de la Recopa y 3 finales de la Europa League, conocida antes como Copa UEFA. Era un auténtico y temible gigante europeo, solo que en la Champions siempre se le rompieron sus pies de barro. Ahora, si piensan que los títulos y todas las finales continentales disputadas fuera de la Champions League no hacen grande al Anderlecht, ¿qué me dicen del Athletic Club de Bilbao? Un equipo que no mide su grandeza en trofeos, aunque tiene 8 ligas y 24 Copas del Rey, que tampoco está mal. Perdió 2 finales de Copa UEFA o Europa League, llámenle como quieran al florero que se le escapó al Athletic en 1977 y en 2012. En la Champions solo ha tenido 7 participaciones, la de su debut, la más destacada de todas, cuartos de final, 1957. El Athletic goleó al Manchester United en San Mamés, no más para sufrir una dolorosa remontada de los míticos Busby Babes en el partido de vuelta en Old Trafford. Pero lo dicho, la incalculable grandeza del Athletic está en toda la cultura que lo hace único, sin importar que no le haya alcanzado nunca para ganar la Champions League. En el palmarés histórico de la Serie A, la Roma está lejos ya no solo de los éxitos de Juventus, Milan e Inter, sino también de aquellos de gigantes prehistóricos como Genoa, Bolonia, Torino, Provercelli, pero ha dado más guerra que los anteriores en los últimos 70 años. De hecho, la Roma estuvo a punto de no entrar en esta lista si tan solo se hubiera concentrado en aquella trágica tanda de penales en casa contra el Liverpool. Estoy hablándoles de la gran final de la Champions League 1984. La Roma nunca había jugado una sola edición de la Champions y en su debut en la competencia alcanzó la final, una que para colmo de su buena suerte había sido programada de antemano en la capital italiana. Sin embargo, la Loba no pudo vencer al Liverpool en el Estadio Olímpico. Empataron a 1 y en los penales cayó redondita ante una táctica de distracción tan ridícula como efectiva del portero de Zimbabue. Bruce Grobbelaar y sus piernas de espagueti provocaron las fallas romanistas desde los 12 pasos que le privaron de adornar las vitrinas de su museo con la Champions League. Si bien por algún cálculo demoníaco del algoritmo UEFA, la Roma es el 5º equipo más grande del continente, en realidad el Napoli está a su mismo nivel histórico. No ha ganado más que 3 veces el Scudetto, igual que la Loba, pero hay una diferencia a su favor. Mientras la Roma ganó tan solo la Conference League y la Copa Europea de Ferias, el Napoli sí fue capaz de llevarse el florero caro en tiempos de Diego Armando Maradona. Claro que si ese fuera argumento de peso, entonces el Sevilla con sus 7 Europa Leagues tendría que estar en este conteo.
Y también es verdad que el Borussia Mönchengladbach tiene mejor palmarés nacional e internacional que el Napoli y que una vez jugó la final de la Champions League, a diferencia del Napoli. Pero todo eso lo hizo exclusivamente en los años 70 y, para acabar rápido, tiene menos carisma que el Napoli. Si eres seguidor de este canal, te invito a que te suscribas porque equivale a ganar la liga. Ya verás qué bien se siente. Ahora, si eres suscriptor y decides hacerte miembro, eso ya equivale a ganar la Champions League porque empiezas a disfrutar de todos los beneficios. Únete y disfrútalos tú también. Todos sabemos que el Tottenham Hotspur es un equipo blandengue por naturaleza, aunque eso no le quita que sea moderadamente grande. Se trata de uno de los 8 clubes más valiosos del mundo. Ya jugó una final de la Champions League y aparte ganó los otros 2 torneos mayores en la historia de la UEFA. En los años 60 los Spurs se llevaron la extinta Recopa, que era como la Liga de Campeones pero con puro campeón de Copa. En los 70 ganaron la Copa UEFA contra Wolverhampton y en los 80 le arrebataron el florero al Anderlecht en duelo de titanes europeos que nunca ganaron la Champions League. Paris Saint-Germain es un club nuevo, fundado apenas en 1970, es casi 100 años menor que el Tottenham. Antes de que el estado de Qatar le cambiara el destino, solamente se había consagrado un par de veces campeón de Francia, en 1986 y 1994. El PSG había ganado, eso sí, una Copa Europea de Campeones de Copa en 1996, la Recopa, que es hasta la fecha su único título a nivel europeo. Desde que PSG vendió su alma al diablo en 2012, ha ganado 10 ligas más y ahora es el equipo más ganador de la quinta liga más poderosa de Europa. Ya solo por eso merece su lugar en este ranking. Aparte, solamente hay 3 clubes que han avanzado a octavos de final de la Champions League todos los años desde 2012. Se trata del Real Madrid, del Bayern Múnich y del PSG. Lo más cerca que estuvo Paris Saint-Germain de ganarla fue cuando alcanzó la final en 2020, misma que perdió a puertas cerradas ante el Bayern. Al año siguiente se quedó en semifinales, cayó ante el Manchester City y en 2024 apareció de nuevo en semifinales, donde decepcionó ante Borussia Dortmund. Pero bueno, 3 semifinales de Champions League en 4 años no es tan catastrófico como parece. Everton ni siquiera disputó nunca una final de la Champions League. Es más, jamás llegó ni a semifinales. De hecho, solo ha ganado 2 miserables partidos en toda la historia de la Copa de Europa. ¡Canal en decadencia! Esperen, hay un argumento de peso para sostener que Everton es uno de los clubes que no han ganado la Champions League por mero boicot del cochino destino. Y ese argumento son los hooligans del Liverpool. Sí, por culpa de los estúpidos aficionados de su encarnizado rival de la ciudad, Everton no pudo competir en la Champions League. Contexto: en 1985, Liverpool perdió la final de la Champions contra la Juventus, pero a nadie le importa ese partido, sino la tragedia que generó en el estadio Heysel. Como consecuencia, los clubes ingleses fueron expulsados de toda competencia continental por los siguientes 6 años. En esa época, solamente el campeón de cada liga se ganaba su boleto a la Champions League, y el Everton había ganado la liga inglesa justo en aquel fatídico 1985 y después nuevamente en 1987. ¿Cómo estoy tan seguro que hubieran ganado la Champions? Bueno, es elemental que habrían sido los máximos favoritos. Fíjense, Liverpool en 1977 y en 1978. Nottingham Forest en 1979 y otra vez en 1980. Liverpool en 1981. Aston Villa, hasta el Villa en 1982. Liverpool en 1984. Los clubes ingleses habían ganado 7 de las últimas 8 ediciones hasta aquel 1985. El dominio era tan brutal que hasta Ipswich Town y Tottenham Hotspur ganaron la Europa League por aquellos años. Everton
hubiera representado a Inglaterra en la Champions League de 1986 y de 1988. ¿Saben por qué ganaron equipos como Steaua de Bucarest y PSV Eindhoven justo esos años? Básicamente porque no dejaron jugar al Everton. Ahora mismo el casi gigante está en el hoyo, pero hace no tanto tiempo el Valencia era indebatiblemente el tercer grande de España. Para empezar, ganó todas las copas que UEFA se había inventado. La nada prestigiosa, pero al fin y al cabo bonita y oficial Copa Intertoto, ya. La Copa Europea de Ciudades en Feria, ya. La Europa League, todavía denominada como Copa UEFA, ya. La Recopa Europea de Campeones de Copa, ya. Esas dos últimas conquistas le permitieron al Valencia disputar la Supercopa de Europa 2 veces y en ambas ocasiones sorprendió al campeón de la Champions League. La Champions League. Ese título sí que no lo ha ganado el Valencia, pero nos consta que estuvo cerca. En 2000 goleó al Barcelona en semifinales solo para claudicar en la final contra el Real Madrid. Al año siguiente llegó todavía más fuerte y así se lo hizo saber al Bayern Múnich en la gran final misma que tras empatar en tiempo reglamentario perdió cruelmente en tiros penales. Desde entonces Valencia ganó 2 veces la Liga y 3 Copas del Rey para seguir llenando su museo de toda pieza de metal. Una colección que tiene de todo menos el trofeo de orejas grandes. Y como han ido últimamente las cosas, el futuro no es precisamente muy alentador que digamos para que esto cambie. Bajo las órdenes del revolucionario técnico Herbert Chapman, el Arsenal era sin lugar a dudas el mejor equipo del mundo en los años 30. Si la Copa de Europa se hubiera inventado por aquellos tiempos, mi abuela estaría en el cementerio de bicicletas y el Arsenal no sería uno de los equipos más ilustres entre los que jamás ganaron la Champions League. Los Gunners tuvieron, sin embargo, una segunda época dorada entre 1998 y 2006, periodo en que Arsène Wenger, Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira guiaron a los del norte de Londres a conquistar 4 FA Cups, ganar 3 Premier Leagues y perder una final de la Champions League, que fue el adiós a la era de los invencibles en Inglaterra y bastante fáciles de vencer fuera de su isla. El Arsenal es el gigante histórico de la FA Cup con 14 conquistas del trofeo más antiguo del mundo. Es, tras los gigantes Manchester United y Liverpool, el tercer club con más ligas inglesas en su palmarés. Ganó la Recopa Europea en 1994 para medio disimular su histórica fobia a salir de viaje y también logró un impresionante récord que solo ha sido superado por el Real Madrid. Haber clasificado entre 1999 y 2017 19 veces seguidas a la Champions, solo que perdió las 19, obvio. Si bien el Arsenal es uno de los equipos que más partidos han ganado en la historia de la Champions League, todos los que suman más victorias que el Arsenal han ganado la Champions por lo menos 2 veces. El Barcelona se convirtió en 1992 en el equipo número 19 de Europa en conquistar la Champions League. Olympique Marseille fue el número 20 un año después. Borussia Dortmund el 21 en 1997. Chelsea fue el campeón número 22 15 años más tarde. Y en 2023 Manchester City se transformó en el 23º rey de la Champions. ¿Quién será el número 24 en lograrlo? Eso nadie puede intuirlo. Lo que sí sabemos es cuál. Entre todo el universo de clubes que no han logrado ganar la Champions League, es el más grande: Atlético de Madrid. El argumento es fácil. Ningún equipo ha jugado más finales de la Copa de Europa entre aquellos que nunca la ganaron. Juventus. El Atlético se quedó 3 veces a la orilla. En 1974 contra el Bayern Múnich, que curiosamente a esas alturas de su historia tampoco había ganado nunca la Champions. Los colchoneros esperaron 40 años para tener una nueva oportunidad y la sopa se les cayó de la boca al minuto 93. 2 años después lo tenían
todo. Y ahí, ya para qué les cuento. Ahora bien, ha habido equipos que ya no es que se quedaran en la orilla de ganar la Champions League, sino que se quedaron lejísimos de la orilla, eliminados en la ahora extinta fase de grupos. Para recordarla, les invito a este ahora nostálgico video en el que repaso las peores eliminaciones de aquellos equipos que partían como favoritos y que no pudieron pasar ni siquiera la fase de grupos que algunos ya empiezan a extrañar. Visítenlo, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.